pequeño problemita, vamos a continuar. Entonces, como les decía, el primer caso cuando la importación es la mejor opción es cuando se trata de archivos pequeños y poco modificados en el tiempo, es decir, se modifican con muy poca frecuencia. En segundo lugar, hay que preferir la importación cuando no es necesario compartir nuestros datos con la otra aplicación, es decir, cuando queremos garantizar una mayor privacidad, ya que no le estamos dando acceso a nuestro equipo, a nuestra base de datos, a la otra persona. En tercer lugar, se prefiere importar cuando se reemplaza una aplicación antigua por otra más reciente y no se necesita mantener la aplicación previa. Un poquito de agua, Milena. En cuarto lugar, también es recomendable importar cuando queremos mejorar el rendimiento, ya que sabemos que es mucho más rápida la transferencia de información cuando se encuentra a nivel local. Y asimismo, también cuando queremos garantizar la disponibilidad de los datos, ya que ya que la ya que la información cuando se encuentra transfiriéndose a través de internet puede tener muchas más pérdidas, mucho más caídas que cuando se encuentra directamente en nuestro equipo. Entonces, en esos casos es preferible lo que es la importación. Por otro lado, vamos a ver entonces cuándo es preferible vincular los datos. Perdón. Bueno, es preferible. Ya les monté. Es preferible hacer la vinculación de los datos en primer lugar cuando el archivo es grande, muy especialmente cuando supera la capacidad de la base de datos. Esto se ve mucho en lo que es Access. Entonces, como el archivo es demasiado grande para transferirlo, no tenemos otra opción sino simplemente la de trabajarlo de manera vinculada. Por otro lado, también es recomendable que en vez de, de importar, vinculemos el archivo cuando las modificaciones de estos son muy frecuentes de parte de los usuarios de la otra aplicación. En tercer lugar, así mantenemos actualizado nuestro contenido. En tercer lugar, debemos preferir lo que es la vinculación cuando es necesario compartir la información con otra aplicación. En cuarto lugar, ponle un poquito de jugo de naranja. En cuarto lugar, también es conveniente aplicar lo que es la vinculación cuando queremos distribuir la información a varios usuarios limitando su acceso, ya que podemos establecerle diferentes niveles de autorización para que cada uno tenga la información que le corresponda nada más y no enviarles toda la base de datos. En último lugar, tenemos que la vinculación es útil para separar lo que es la aplicación de los datos, ya que no tiene necesidad el usuario de acceder a lo que es la estructura de la base de datos, sino simplemente al contenido. Ay, perdón, disculpen. MySQL permite copiar tablas en diferentes formatos de texto, así como importar datos a partir de ficheros de texto de diferentes formatos. Esto se puede usar
para exportar la información de nuestra base de datos a otras aplicaciones, o bien para importar los datos desde otras fuentes hacia nuestras tablas. También se puede usar para realizar copias de seguridad y restaurarlas posteriormente. ¿Cómo se hace la exportación de datos en MySQL? Para extraer datos desde una base de datos hacia un archivo se usa la sentencia select into of file. El resto de lo que es el contenido de la cláusula select sigue siendo aplicable. La única diferencia es que la salida de la instrucción se envía a un archivo en lugar de hacerlo a lo que es la consola. Vamos a ver entonces de esta parte que tenemos aquí. Esta parte ya la hemos explicado anteriormente y ustedes la han trabajado anteriormente en la instrucción select, que es sumamente usada en SQL para la realización de consultas. La segunda parte es la que debemos profundizar en este momento. Entonces vamos a analizar solamente esta segunda parte, asumiendo que ya ustedes conocen la primera. Si ustedes, por ejemplo, hacen un select asterisco punto asterisco, el sistema lo que va a hacer, si es out5, el sistema lo que va a hacer, en vez de mostrárselo por pantalla, va a guardar eso en un archivo nuevo. Entonces vamos a ver la sintaxis de esta parte de la instrucción. Vean que esta porción opcional de la instrucción select está conformada por ciertos elementos. Donde dice file name, deben colocar el nombre del archivo de salida, es decir, donde ustedes van a guardar la información. Por ejemplo, SQL, por decir algo. Mis datos punto SQL. Ya esa sería un modelo de cómo ustedes trabajarían el archivo, o sea, lo que va aquí entre comillas. Luego de allí deben estar pendientes que ese nombre de archivo no debe existir en la ubicación donde ustedes lo están colocando. Debe ser un nombre de archivo nuevo, ya que en caso de que ese nombre sea encontrado, la sentencia fallará para no destruir contenidos almacenados en otras instrucciones. Allí podemos completar con el opcional que teníamos allá para el manejo de errores, el que decía if no si no existe. Añadimos, claro, sin los corchetes, pero podemos añadir esto que funcionaría como manejador de error, que en vez de colapsar nuestro sistema con la instrucción, simplemente lo que haría sería abortarla y ya. Si consigue el nombre repetido. Si no colocamos este complemento, esta opción, el sistema lo que va a hacer es cerrarnos por completo. En cuanto al resto de las opciones, en cuanto a las demás opciones que tienen que ver con la parte de exportación, las que tenían aquí en la parte derecha, aquí, gracias. Estas opciones de exportación se refieren a lo siguiente. Un poquito de azúcar. Y una cucharilla. Tenemos lo que es las cláusulas fiel y lines, los cuales tienen la siguiente sintaxis. Fíjense que la estoy separando. Uy.
pero las cosas que se usan siempre no le montes nada arriba. Ajá. Entonces, la cláusula fiel se refiere a las opciones para cada columna. Vean que en la primera parte nos indica con qué carácter debemos identificar que es el fin de esa columna. En este caso, podemos elegir el carácter que consideremos más conveniente. Por defecto, el valor que se usa es el tabulador, es decir, barra T. Aunque también podemos utilizar otros como el punto y coma, la coma, el punto, guión, asterisco, el que consideremos necesario. Aquí está. Este sería referidos a columnas. Y esto es el separador. Luego tenemos el optionally, enclosed by character. Este sirve para elegir el carácter usado para entrecomillar cada columna. Por defecto, las columnas no son entrecomilladas, pero podemos elegir, como en el caso anterior, cualquier carácter que consideremos necesario. Si se añade la palabra optionally, solo se entrecomillarán los caracteres que sean de tipo texto, las columnas que sean de tipo texto y de tipo fecha. Las numéricas no. Eso puede ser útil para mejorar nuestra salida de nuestra importación de datos. La siguiente es escape by character. Esta sirve para indicar el carácter que se usará para escapar aquellos elementos que puedan dificultar la lectura posterior del fichero. Es decir, si terminamos las columnas con coma y no las entrecomillamos con el carácter coma, dentro de una columna de texto se interpretará como un separador de columna. Para evitar esto, podemos utilizar esa coma con otro carácter, tal como se hace normalmente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que, por ejemplo, si colocamos como separador la coma y hay una frase de esas que tiene coma, nosotros deberíamos colocarla así, con una barrita y la coma. De todas maneras, digamos que son detalles que son de tipo opcional, no necesitan obligatoriamente colocar todos estos elementos. Vamos con lo que es la segunda parte. La segunda parte, la cláusula lines, se refiere a las opciones para cada fila. Busca rápido entonces. Ajá. Se refiere a las opciones para cada fila. Tenemos entonces, en primer lugar, starting by, el cual permite seleccionar el carácter que utilizaremos para comenzar cada línea. Por defecto, SQL no utiliza ninguno, pero nosotros podemos colocarle el que consideremos necesario. La siguiente es terminate by, el cual permite elegir el carácter para terminar cada línea. Por defecto es el retorno de línea, pero se puede usar cualquier otro carácter o grupo de caracteres, como el salto de línea, etcétera. Permiso. Bueno, continuamos entonces. ¿Cómo hacemos para importar a partir de ficheros externos entonces?
Por supuesto, ya hemos hablado bastante de lo que es la parte de exportar nuestros datos. El proceso inverso también es posible en SQL. Podemos leer el contenido de un fichero de texto y vaciarlo en alguna de nuestras tablas. En este caso, el fichero de origen puede haber sido creado por una sentencia select into of file, como la que explicamos ahorita, o mediante cualquier otro medio. Para hacerlo, aquí tenemos lo que es la sintaxis. Ponle más. Le falta azúcar. Echa el azúcar, papá, Milena. De esa no, No, azúcar. eso es para mamá. Azúcar de esa no, azúcar. Ese es para mamá. Ok, de este y un poquito de este. No, Milena, échale azúcar. Bueno, entonces vamos a explicar esta sentencia. La cláusula local indica, si aparece, que el fichero está en la misma computadora del cliente. Si no se especifica esta cláusula, el fichero se buscará en el servidor, concretamente en el mismo directorio donde esté la base de datos. Esto nos permite importar datos desde nuestro ordenador a un sistema en el que el servidor MySQL se encuentre en otra máquina. La cláusula replace e ignore afectan el modo en el que se tratan las filas leídas, que contengan un mismo valor para una clave principal o única. Para una fila en una tabla, si se especifica reemplace, se sustituirá la fila actual por la fila leída. Si se especifica ignore, el valor leído será ignorado. Vean que lo que hace es que está intercambiando una fila por otra. La parte into tabla tbl, nombre de la tabla, indica en qué tabla vamos a guardar los valores leídos. Las siguientes, la parte fiel y lines, no se van a explicar mucho porque ya es el mismo significado que vimos para la sentencia. No, échale más. Para la sentencia select into all file. Estas sentencias nos permiten interpretar correctamente cada fila y cada columna, adaptándonos al formato del fichero de texto de entrada. Es decir, con estas lo que hacemos es configurar para adecuar nuestra sentencia a las características que establecimos en la cláusula select que creamos anteriormente para la exportación, a fin de unificar criterios y así nuestros datos puedan ser ingresados correctamente. La misma utilidad tiene la cláusula ignore número de líneas, la cual nos permite que las primeras X líneas de lo que estamos recibiendo no se interpreten como datos a importar. Es frecuente que los ficheros de texto que usemos como fuente de datos contengan algunas cabeceras que expliquen el contenido del fichero o que contengan los nombres de cada columna. Usando esta cláusula ignore number lines, podemos ignorar estos elementos que no nos interesa ingresar en nuestra base de datos. La última parte nos permite indicar la columna a la que será asignada cada una de las columnas leídas. Esto es útil si el orden de las columnas en la tabla no es el mismo que en el fichero de texto o si el número de columnas es diferente en ambos. Vean que contamos con muchas opciones y características para definir cómo vamos a exportar e importar los datos,
que resultarían de gran utilidad para aquellos que decidan dedicarse a lo que es la administración de bases de datos como tal.